¿Qué tal? Sean bienvenidos al siguiente video tutorial realizado por la Cátedra de Sistemas de Información Estratégicos de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Economía. En el siguiente video vamos a analizar el funcionamiento y desarrollo del proyecto número 4, el cual se basa en minería de datos. Ahora bien, para comprender un poco de tema vamos a ahondar en lo que quiere decir minería de datos. Como tal, viene a ser un proceso de extracción de información significativa de grandes bases de datos, la cual nos viene a dar una información que revela inteligencia del negocio a través de factores ocultos o tendencias. Ahora bien, la información que nosotros podemos obtener de una base de datos puede ser de cualquier tema y de igual manera puede ser significativa o insignificante dependiendo del tamaño de la base de datos. Ahora bien, para poder realizar minería de datos existe una gran cantidad de programas. En este caso vamos a utilizar MATLAB y la base de datos que utilizaremos va a ser una base de datos la cual vamos a importar de Excel. A continuación vamos a ir al programa y vamos a realizar la importación de una base de datos que ya anteriormente teníamos. En este caso, la base de datos que nosotros vamos a abrir es una base de datos censal de la provincia de Sucumbíos. El hecho de que nosotros vamos a realizar esto es con el fin de responder ciertas preguntas, la cual vamos a hacer en base a scripts y en base a ciertas medidas que nosotros tomaremos respecto a la base de datos. A continuación tenemos el proceso en el cual la base de datos se está abriendo dentro del programa MATLAB. Una vez se dé el hecho de que se abra la base de datos, vamos a comenzar a utilizarla. En este caso tenemos las variables que nosotros vamos a utilizar para el presente caso. En este caso tenemos el cantón, sexo, la edad de las personas, una variable nueva que se llama gedad, la inteligencia, desórdenes físicos y visuales que vienen a ser defectos o en este caso deficiencias físicas. También tenemos la provincia por años y demás. Vamos a elegir la forma de columnas a modo de vectores y vamos a realizar la importación correctamente. Una vez realizada la importación vamos a proceder a escribir los scripts, los cuales van a funcionar o que tienen el fin de depurar la base para que la misma nos exponga la información que nosotros estamos requiriendo como tal. Estamos esperando a que la base como tal se importe para empezar a realizar el ejercicio. Ahora bien, las preguntas que nosotros vamos a tratar son las siguientes. Bueno, empecemos. Empezamos creando un nuevo script en el cual vamos a determinar la siguiente pregunta. La primera pregunta como tal es el número de encuestados por sexo y por cantón. Ahora bien, tiene mucho que ver la pregunta, puesto que la pregunta nos dice la variable que nosotros pretendemos analizar. En este caso, como vemos, estamos queriendo analizar la variable de sexo, además de la variable del cantón. Ahora bien, como antes se mencionó, estamos analizando la provincia de Sucumbíos. Entonces, lo primero que vamos a realizar es definir las variables. En este caso vamos a definir la variable hombre y la variable mujeres, la cual hace referencia al sexo. Vamos a utilizar el comando isnan, el cual va a hacer que recodifiquemos las variables, puesto que las variables se dan entre 1 y 2, las mismas van a tomar otros valores. Vamos a poner 0, el punto característico de MATLAB, y la división para la variable en general que significa, puesto que hombres y mujeres viene a ser la segmentación de la variable sexo. Ahora diremos que dicha variable tome el número 2. Utilizaremos el mismo comando isnan y utilizaremos la misma lógica. Como vemos, escribimos la misma variable sexo, pero con el número 1.
el cual es el comando que está siendo representado para el sexo de las mujeres. Después vamos a especificar los cantones. Los vamos a especificar mediante números. En este caso vamos a especificar el cantón 1, que es igual al comando isnan, el cual va a recodificar las variables, y vamos a hacer lo mismo. Como antes ya se mencionó, en esta parte vamos a ubicar el cantón, que viene a ser la variable, y el número 1 que lo está identificando. Vamos a dar punto y coma para cerrarlo, y por cuestiones de tiempo vamos a copiar el comando. Como antes se especificó, son 7 cantones en total: el número 2, el cantón número 3, el cantón número 4, número 5, número 6 y número 7. Vamos a modificar los números tanto en el número de cantón como en el número que lo representa. Vamos a realizar esto de la misma manera en todos los cantones. Si decimos que este es el cantón número 3, el código con el que se identificará vendrá a ser el mismo número 3. De la misma manera, el cantón número 4, número 5, el cantón número 6 y el cantón número 7, los cuales posteriormente procederemos a darles un nombre. Ahora bien, como ya tenemos definidas las variables de los hombres y las variables de los cantones, lo que procederemos a hacer a continuación es una multiplicación de dichas variables, con el fin de obtener el número de hombres y de mujeres por cada cantón. Ahora bien, vamos a definir una variable llamada x1. Vamos a escribir hombres, que hace referencia a esta variable, el punto característico de MATLAB, y lo multiplicaremos por el cantón número 1, que viene a ser este. Vamos a cerrar la operación con punto y coma y vamos a generar una nueva variable que llamaremos h1. Ahora utilizaremos el comando hitsCount. El comando hitsCount hace referencia a que nosotros vamos a realizar o a cuantificar una variable. En este caso vamos a cuantificar la variable x1, que viene a hacer referencia a la multiplicación del número de hombres por el número de cantones, o el cantón que nosotros queremos revisar, que en este caso viene a ser el cantón número 1. Vamos a definir de nuevo la variable es hombre, pero ahora la definiremos como hombres 1, es decir, el número total de hombres del cantón 1. Para esto vamos a definir la variable anterior, que es la h1, y entre paréntesis 1,2. Lo que nosotros venimos a referirnos con el 1,2 son los vectores o las posiciones que nosotros estamos especificando. A continuación vamos a hacer el mismo proceso, pero para las mujeres. Definiremos a las mujeres con y1. Pondremos que las mujeres, el punto característico multiplicado por exactamente el mismo cantón. Cerramos y vamos a definir una nueva variable que llamaremos m1 y utilizaremos el mismo comando, el cual era hitsCounts de la variable y1. Cerraremos y utilizaremos el comando mujeres 1 para definir a la variable, la cual será a igual a m1, definiendo los vectores como tal. Una vez hemos acabado de realizar este proceso, vamos a utilizar un nuevo comando. El comando que nosotros vamos a utilizar es this, el cual se escribe de esta manera: dips entre paréntesis y luego entre corchetes
y entre apóstrofes, lo que nosotros vamos a determinar es el nombre o la etiqueta de la variable que nosotros pretendemos definir. En este caso lo que vamos a definir es hombres de Lago Agrio. Decimos que hombres del Lago Agrio porque estamos refiriéndonos a que el cantón número 1 hace referencia a dicho cantón, es decir, al cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. Una vez especificado esto, vamos a dar igual y utilizaremos el comando en minúsculas nam2 str, abriremos paréntesis, hombres 1, y de esta manera vamos a cerrar. Vamos a copiar el mismo comando, pero en este caso lo que nosotros nos vamos a referir son a las mujeres. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable que denominaremos C1, en donde lo que nosotros vamos a especificar es encerrado entre corchetes la gráfica que nosotros pretendemos tener, es decir, hombres 1 y mujeres 1. En esta parte también vamos a cambiar para que concatene. Y como vemos, hemos creado una nueva variable de hombres y mujeres 1, las cuales ya hemos definido anteriormente. A continuación vamos a proceder a graficar usando subplot para tener diferentes gráficos en una misma ventana. Vamos a utilizar el comando al que nos hemos referido, que es subplot, y vamos a decir que queremos 2 filas de 4 columnas en la primera posición, o en el primer vector, o en la primera posición que nosotros deseamos determinar. Luego de esto vamos a proceder a utilizar el comando var, que hace referencia a barras de C1. Luego utilizaremos el comando axis entre corchetes y vamos a decir que axis, decimos que la primera va a ser 0, el segundo dato va a ser 3, el tercer dato va a ser 1 y por último el siguiente dato va a ser 50.000. Con estos datos a lo que nos estamos refiriendo son las posiciones que nosotros estamos pretendiendo que el gráfico tome para ser realizado. Ahora bien, una vez definido el var, que es la función de barras, vamos a especificar el título de esta gráfica. Vamos a decir título y entre comillas la provincia a la que pertenece, en este caso el cantón del Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. Vamos a definir el nombre del eje X por medio del comando xlabel. Entre estos símbolos vamos a poner sexo y vamos a definir de la misma manera ylabel, lo que quiere decir que vamos a definir el eje de las Y. En el eje de las Y vamos a decir que es el número de encuestados. Y por último vamos a utilizar el comando set, el cual hace referencia a etiquetas. Pondremos el comando gca y con los apóstrofes vamos a poner lo siguiente. El comando se escribe de la siguiente manera: xtick label, damos una coma,
abrimos corchetes y entre los mismos vamos a especificar que las etiquetas serán de hombre y de mujeres. Una vez que tenemos cerrado esto, vamos a repetir todo el proceso para cada una de las provincias. En este caso, desde el proceso que vamos a utilizar, vamos a realizarlo desde la siguiente parte. Vamos a tomar desde el X1, el cual hace referencia a los hombres, que es multiplicado por el cantón, hasta la parte que dice set, en donde estamos representando las variables que nosotros queremos. Vamos a copiar, daremos un espacio y pegaremos. Como vemos, lo único que nosotros vamos a cambiar son las variables. Ya no va a ser x1 sino x2. De la misma manera no va a ser h1 sino h2. No va a ser hombres 1 sino hombres 2. De la misma manera tenemos que ir cambiando todas las variables por el número 2, el cual hace referencia a que estamos multiplicando los hombres por el cantón número 2, y de la misma manera estamos diciendo que estamos aplicando el siguiente modelo para todas estas partes. Como vemos, estamos cambiando Y1, Y2, todo por las siguientes variables, es decir, por las variables números 2. A continuación vamos a revisar este proceso ya culminado. Una vez hemos terminado el proceso, como vemos, lo único que hemos cambiado es el hecho de que estamos utilizando diferentes variables en relación a los números del cantón que nosotros queremos ver. Como vemos, tenemos cada uno de los cantones caracterizado por su número, y cada número viene a ser diferente respecto a lo que nosotros queremos. Vamos a dar correr al programa y el programa automáticamente nos va a graficar lo que nosotros estamos pidiendo en la pregunta. Como vemos, en una sola ventana nos aparecieron todos los cantones de lo que nosotros queremos con el sexo que nosotros estamos pretendiendo. Como dijimos, la pregunta que quisimos a continuación era el número de encuestados por sexo y por cantón. Tenemos hombre y mujeres, que es el segmento en el que se divide, y el cantón. A continuación vamos a cerrar y generaremos un nuevo script. El nuevo script que generaremos es para responder la siguiente pregunta. Lo que vamos a responder a continuación es el número de encuestados por grupos de edades. A continuación voy a abrir el script de encuestados por grupos de edades y voy a proceder a explicar el proceso en cómo se dio. Lo primero que tenemos que hacer es especificar la edad. Es decir, vamos a generar una variable y a la misma le llamaremos edad, puesto que la edad es lo que nos está pidiendo. Nosotros ya no intervenimos en depurar la población como tal, como hicimos anteriormente entre hombres y mujeres, puesto que esto se debe a que nos está pidiendo intrínsecamente la población general por grupos de edades. Generaremos una nueva variable que llamaremos y utilizaremos el comando hisCounts para cuantificar dicha edad. Y ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es generar los grupos de edad. En este caso vamos a generarlo tan solo por 3, de 0 a 14, de 15 a 40 y de 41 años en adelante.
definimos las variables y a continuación utilizamos la variable y definimos los vectores que vamos a utilizar. En este caso ponemos 1, 1 respecto a la ubicación y a la edad que nosotros queremos. En este caso vamos a utilizar desde el 1 hasta el 15, puesto que lo que nosotros nos estamos refiriendo cuenta tan solo intervalos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta llegar al 15, solo por el hecho de ser el intervalo, contará hasta 14. Lo mismo realizamos en todos los pasos y al final utilizamos el comando dips para poder etiquetar a las variables que nosotros estamos ejecutando. Es decir, ya no tomará el nombre de AX, sino el nombre de encuestados de 0 a 14 años. Luego definimos la variable gedad y utilizaremos el comando var para poder graficarla. Axis, como ya notamos antes, para ubicar sus vectores. Title para poner el título del gráfico. X y el label para poner los nombres de los siguientes vectores. Set para especificar las etiquetas, como tenemos aquí, de 0 a 14, de 15 a 40 y de 41 en adelante de cada una de las barras. Y tenemos figure para diferenciar, porque aquí también vamos a utilizar un gráfico de pie o un gráfico de pastel. El gráfico de pastel habla de la misma variable que es gedad, especificamos el título y la leyenda. Vamos a dar correr y lo que se espera tener es el gráfico a modo de pastel y a modo de barras. A modo de barras tenemos el gráfico con el número de grupos de edades. Como vemos, la edad o el grupos de edades que más gente conlleva es la edad de 15 a 40 años. Lo siguiente que vamos a analizar es el gráfico de pastel que tenemos en esta parte, definido por grupos de edades. Vamos a cerrar esto, cerraremos adecuadamente los scripts y continuaremos con la tercera pregunta. Ahora bien, la tercera pregunta se refiere al número de encuestados por nivel de institución y cantón. Entonces, como antes ya se mencionó, lo primero que debemos de hacer es dar un valor a las variables. Primero lo que vamos a hacer es segmentar el nivel de instrucción, puesto que el nivel de instrucción se divide en ninguno, que es igual al comando que usamos anteriormente, isNum, cerramos entre paréntesis, 0, el punto característico, que es dividido para la variable general, en este caso INS, la cual hace referencia al nivel de instrucción. Decimos que es INS 1, puesto que el nivel de instrucción va a contrastar contra todos los cantones, y como sabemos los cantones son 1, 2, 3 hasta el número 7. Vamos a definir de esta manera ninguno y continuaremos con los siguientes niveles. Los niveles de educación básica, y copiaremos lo siguiente. Como sabemos, lo único que va a cambiar en este caso es el número. Vamos a copiar de la siguiente manera. En este caso es preescolar, la educación primaria, secundaria, básica, media, bachillerato, superior, posgrado, sin responder y evadió la pregunta. Ahora bien, como vemos, vamos a definir correctamente las variables, pues en este caso, después de educación básica, tenemos lo que viene a ser el preescolar. Después del preescolar tenemos la primaria,
después de la primaria, la secundaria, la educación básica como tal. Después de ello tenemos la educación media, el bachillerato, la educación superior, el posgrado y por último las últimas dos variables que hacen referencia a las que no se dio una correcta contestación o a los que no son válidos. Otro aspecto que cabe resaltar es que tenemos que redefinir las variables, puesto que cada una hace caso o referencia a una variable nueva. Por ende, tenemos que redefinirlas a todas para que al momento de realizar la minería no se corra con ningún riesgo. En este caso es 5, 6, 7, 8, 9. Desde 9 vamos a utilizar el 10 y para estas variables vamos a utilizar números de esta manera. Una vez tenemos definidas los segmentos del nivel de instrucción, lo que vamos a hacer es definir el cantón. Como sabemos, hay 7 cantones definidos por, en este caso, cantón 1. Utilizamos el comando isnan, cerramos entre paréntesis, 0, punto, definimos la variable general, que en este caso es cantón, y hacemos referencia que es el cantón número 1. Vamos a repetir el siguiente proceso una vez más para los cantones restantes. Este es el cantón 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a definir los números de los cantones y los números de los que los mismos hacen referencia. Listo. Una vez hecho esto, seguimos el mismo procedimiento del primer ejercicio. Puesto que tenemos dos variables a reconocer, tenemos que multiplicar cada una de las variables. Es decir, multiplicar cada uno de los segmentos de la variable del nivel de instrucción por cada uno de los cantones, puesto que nos está pidiendo tanto por nivel de instrucción como por cantones. Haremos el siguiente ejemplo definiendo la variable A1 que multiplicará a ninguno, que viene a ser la primera variable, por el cantón número 1. La siguiente variable que vamos a definir será B1 utilizando el comando hitsCounts de obviamente A1, definiendo una nueva variable. Lo siguiente que haremos será definir la nueva variable que se llamará ninguno 1, que en este caso dicha variable ninguno 1 será igual al B1 que definimos aquí por los siguientes vectores que antes ya definimos. Por procesos didácticos, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es replantear cada uno de estos métodos. Vamos a cerrar este script y vamos a abrir el script
de el mismo ejercicio pero ya culminado. Como vemos, lo que estamos referenciando aquí es que todas las variables se tienen que multiplicar por todas las variables del cantón. Como vemos aquí, tenemos preescolar, primaria, secundaria multiplicada todas por el cantón número 1. Una vez hecho esto, vamos a realizar el mismo proceso que con la pregunta número 1 utilizando disculpen, el comando this, el cual en vez de que nos aparezca el nombre de la variable, nos va a aparecer el nombre que nosotros estamos especificando aquí, que es el nombre que le dimos a cada uno de los segmentos de la variable. Como antes ya se especificó, se tiene que hacer esto por cada provincia. En este caso, la primera provincia es Lago Agrio. Una vez definido esto, tenemos que utilizar los scripts para realizar los correspondientes análisis gráficos. Utilizamos figure, utilizaremos el gráfico de barras, el comando axis, título para darle un título, x y el label como antes ya se mencionó para las etiquetas, set para dar una etiqueta a cada barra y data custom mode en modo on. Como sabemos, repetiremos el mismo proceso para cada uno de los cantones y daremos correr. Lo que pretendemos aquí es obtener en total 7 gráficos. Como vemos, Cuyabeno, Casales, Chuchufindi, Sucumbíos, y ampliando la imagen vemos que el sector en donde más educación primaria hay es en Sucumbíos, y seguimos viendo todas en relación a lo que nos pidieron. Como vemos, Lago Agrio viene a ser la mayor de los cantones que tiene educación primaria y una de las muy pocas que posee gente con posgrados. A continuación vamos a responder a la pregunta número 4 después de limpiar la ventana de comandos. Abriremos un nuevo script y vamos a responder a la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos pregunta ¿cuál es el número de encuestados generales por tipo de discapacidad? Como hemos notado aquí, al pedirnos encuestados generales, nos dice que no tenemos que depurar la población, sino que simplemente tenemos que segmentar la variable general que viene a ser la discapacidad. La discapacidad en este caso va a estar definida por A, B, C, D y E, cada una haciendo referencia a un tipo de discapacidad. A vendrá a ser DINTEL, que viene a ser discapacidad intelectual. D mental, discapacidad mental. D física, que hace referencia, como decía, de física, que son las discapacidades físicas. De visual, de discapacidades visuales. Y por último tenemos la variable E, que en este caso va a ser la discapacidad auditiva. A continuación vamos a crear nuevas variables, en este caso van a ser las mismas, pero a modo de mayúscula, C, D, E. Ahora lo que vamos a hacer es usar el comando discounts, el cual nos va a servir para poder cuantificar la gráfica. En este caso vamos a utilizar hitscounts en cada uno de los comandos, abduciendo a la letra de la variable
que anteriormente ya se les designó. Lo que vamos a hacer aquí es definir una variable o un tipo dits, el cual va a ser igual a entre corchetes a una punto y coma, que viene a representar cada una de las variables distinguidas por las letras que notamos ver a continuación. Es decir, A, que es hits count de A de Intel o de discapacidad intelectual. En este caso va a ser de B, de C, de D, de E, y nos ha sobrado una variable. Como vemos, tiene que estar encerrado entre corchetes. Una vez acabado el tipo, vamos a utilizar la función dips, la cual nos ayuda para manejar el nombre. Una vez estudiada la primera parte, podemos cerrarla y analizar el script ya terminado. Como vemos, llegamos hasta la parte en donde estábamos utilizando el comando dips para cambiar las variables a nombres escritos y para de manera consiguiente utilizar los comandos de gráficos para el título, que es el número de encuestados, el X-label y el Y-label, que son los ejes, el set, el data course, y utilizaremos un contraste de otra figura que va a ser la de pasteles, en donde solo definimos el título y las leyendas de cada una de las variables que nosotros vamos a definir. Como vemos, por colores tenemos las discapacidades y las porciones a modo de pastel. También tenemos el gráfico en barras de las discapacidades. Solo vamos a cerrar los documentos que pertenecen al ejercicio anterior. Vamos a dar de nuevo correr y como vemos tenemos en esta parte el gráfico en barras. Como vemos podemos determinar que la discapacidad más grave o con más frecuencia viene a ser la física. Cerraremos los gráficos para continuar con la quinta y última pregunta. Limpiaremos la ventana de comandos, generaremos un nuevo script y vamos a dar solución a la última pregunta o la quinta, que dice que veamos el número de encuestados generales por la provincia en la que vivían hace 5 años. Iremos directamente al script para hacer una explicación rápida del mismo. Como vemos, nos pide el número general, por ende a la población no tenemos que hacerle ninguna depuración, en la que vivían hace 5 años. Es decir, la población que nosotros estamos investigando Por ende, la variable que nosotros tenemos que depurar son las provincias. Entonces definimos A de provincias y utilizaremos hitscount para el conteo o la cuantificación de las mismas. Como sabemos, lo que tenemos que definir son las provincias, así que vamos a definir las provincias acompañadas
por el comando A de la variable y de las coordenadas de las mismas. Uno que viene a ser la posición de la misma y el otro uno que viene a ser el número que representa. Por ende, hasta el final todas las provincias representarán el 24. Tenemos una opción del exterior y zonas que no se han cuantificado. El vector de graficación, que es definido por C5, que viene a ocupar todas las variables que nosotros estamos utilizando. Los gráficos, que en este caso van a ser dvar, como sabemos ya el comando axis, título, x y el label, set para darle las etiquetas, data course en modo on, la figura para dar paso al gráfico de pastel y los títulos y la leyenda que esta conlleva. Vamos a dar correr y como vemos tenemos la gráfica a modo de pastel de en qué porcentaje vivían hace 5 años. Como vemos, el 86% de la población asegura que vivió en Orellana, la que actualmente vive en Sucumbíos. Como vemos, tenemos el gráfico de barras que en este caso nos indica de manera mejor que la población que actualmente vive en los lugares donde se ocupa hace 5 años en su gran mayoría vivía en Cotopaxi. Una vez culminado el quinto y último ejercicio, doy por culminado el video. Agradezco su atención y muchas gracias.